Buenos días, soy Laura Valderrama y el día de hoy vamos a hablar sobre los mitos del cerebro humano. Teniendo en cuenta el método Ipler, quiero hacer una breve descripción sobre el tema que hoy vengo a hablar. Desde hace unos años hemos venido creyendo diferentes mitos sobre el cerebro humano, pero qué es en realidad cierto y qué es falso. Hoy vamos a ver algunos de estos mitos que se presentan frecuentemente y con el pasar del tiempo van tomando fuerza solo porque escucharon que alguien más los dijo. Escogí este tema ya que el cerebro humano es un órgano increíble donde tiene mucho campo por ser estudiado y es la herramienta más avanzada que poseemos a pesar que no entendemos bien su funcionamiento. Es el que nos permite que hoy podamos realizar todo tipo de cosas, hasta inclusive vivir. Las personas que estudian el cerebro han realizado grandes avances sobre el conocimiento de este órgano en el último siglo, pero aún quedan muchos misterios por resolver. Sin embargo, hay algunos mitos muy calados en la sociedad sobre cómo funciona el cerebro. Desmontemos algunos de ellos. Solamente usamos el 10% del cerebro. Falso. Lo cierto es que no usamos el 100% del cerebro a la vez, pero a lo largo de todo el día sé que usamos todas las regiones cerebrales. El alcohol mata neuronas. Falso. Aunque un consumo de alcohol exhaustivo puede provocar a lo largo plazo daño cerebral, la realidad es que las neuronas están formadas por varias estructuras y lo que hoy sí se sabe es que el consumo de alcohol provoca daño en algunas de esas estructuras de las neuronas. Hay diferentes tipos de personas según el hemisferio cerebral dominante. Falso. Tras muchos estudios sobre la dominancia de los hemisferios cerebrales, no se ha encontrado que las personas más creativas usen más o únicamente el hemisferio cerebral derecho y las personas más analíticas el izquierdo. Pero si bien es cierto, según la función cerebral hay diferentes activaciones izquierdo-derecho. Todas las personas sanas usan ambos hemisferios por igual. Solo tenemos 5 sentidos. Falso. Tradicionalmente se ha enseñado desde los colegios que los humanos tenemos 5 sentidos. Esta afirmación se aleja un poco de la realidad, ya que hay estudios que demuestran que hay sentidos que son una amalgama de otros. Hay veces en las que hay que escuchar más al corazón que al cerebro. Falso. Esta es una de las creencias más antiguas y arraigadas en las distintas sociedades modernas. Ya en la antigua Grecia existía la convicción de que las emociones venían del corazón, pero donde realmente residen las emociones son en el cerebro. El colesterol no es bueno para el cerebro. Falso. El colesterol es un tipo de grasa que se considera mala para el organismo y la salud. Eso es cierto cuando se encuentran a altos niveles, pudiendo afectar negativamente al corazón, aumentando el riesgo de infarto. Lo que poca gente sabe es que el cerebro es capaz de producir su propio colesterol. El cerebro está compuesto únicamente por neuronas. Falso. Aunque las neuronas es la célula más famosa del cerebro, hay otros tipos de células en él. El cerebro es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo. Verdadero. He querido acabar con una afirmación verdadera que demuestra lo realmente fascinante que puede llegar a ser uno de los organismos más complejos que ha creado la evolución. El tema que escogí de las 3 opciones se diferencia porque se aparta completamente de la rama gerencial y administrativa. Creo que ese es el punto de quiebre que ha hecho que sin dudarlo escogiera este tema. Lo interesante y diferente es su esencia, ha hecho que me decida para indagarlo. La forma en que implementé el método Ipler me permitió expandir mi análisis y campo de vista más allá de lo escrito por el autor. Por tal motivo he llegado a pensar lo siguiente. La palabra mito tiene un impacto impresionante en el cerebro. En lo personal, el entender un mito como una verdad alterada o algo que se cree que es verdad con mucha fuerza, pero al final no lo es. Esto me lleva a pensar que de no ser cierto por ser comprobado científicamente, no siempre puede significar que las cosas no sean de tal manera. Mejor dicho, como dice bien el dicho, cuando el río suena, piedras lleva. Y esto sin duda que un mito no es del todo falso. Siempre habrán casos excepcionales y estas supuestas falacias, si se han expuesto, es tal vez alguna razón en específica. Pensemos lo siguiente. Tal vez antiguamente se pudo comprobar que la capacidad
del 10% cerebral era verdad. En épocas donde no habían celulares, internet o inteligencia artificial, cuando las tecnologías no eran tan desarrolladas y accesibles, la capacidad humana podía no sobrepasar sus límites y se reducía a lo cotidiano. Pero en esas mismas últimas décadas la tecnología ha evolucionado de manera exponencial. Entonces, ¿por qué no es posible llegar a pensar que la capacidad cerebral evolucionó de la mano con las tecnologías, al demostrarse una adaptación y necesidad de entendimiento incrementando de igual manera de forma exponencial, alcanzando su 100% de capacidad? En este artículo también podemos ver que la idea del autor es demostrar que más allá de los mitos y creencias, el cerebro humano es tan magnífico y complejo que tiene un campo muy extenso para ser investigado. Podemos encontrar cosas que no sabíamos, como que el cerebro está compuesto de diferentes células, además de las neuronas, que no solo tenemos 5 sentidos, sino que el cerebro tiene más vías de activación independientes en el cuerpo humano. Entre ellas, muchísimas más cosas que tendríamos por contar sobre el cerebro, pero que muchas veces, porque las vemos en películas donde dicen algunas cosas, ya son tomadas como si fueran ciertas, pero no son más que ciencia ficción. La educación a distancia. En esta presentación quiero también hablar sobre cómo me ha ido con el trabajo a distancia. Inicialmente fue un poco duro, ya que la adaptación al cambio no es fácil y toma un poco de tiempo acostumbrarse, pero asimismo el hecho de que sea a distancia es lo que me permite poder realizar hoy esta especialización debido a mi profesión. Es importante resaltar que todos estos trabajos son lo que fortalecen y permiten la inducción al estudio virtual. Por lo tanto, es un desafío que con responsabilidad y disciplina se puede lograr de manera exitosa.